La paz de Dios, amados hermanos. Les pido tomen asiento un momento, por favor. Y entre tanto, busquen en su Biblia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 15, a fin de que en su momento leamos los versículos 21 al 28. Pero antes, saludamos al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, a quien deseamos con todo nuestro corazón en el Señor que Dios lo bendiga, lo fortalezca, juntamente con su esposa, nuestra hermana Flor Herrera, su hija Keren Cortés de Díaz y por supuesto a toda la familia, que la gracia del Señor sea con ellos y el Señor sea siempre en todo y por todo glorificado. Asimismo, amados hermanos, quiero expresarles a todos ustedes de nueva cuenta nuestra gratitud en Dios por sus oraciones, por mi esposa, por un servidor, por la familia. El día sábado nos entregaron ya los resultados de los estudios últimos de mi esposa y de acuerdo con la interpretación de los mismos, la doctora ya la dio de alta. Así que damos honra y gloria al Señor. Saludamos también a todos los que a través de ICIAR Medios siguen estas transmisiones. Deseamos con todo nuestro corazón que allí en sus hogares o donde se encuentren, que el Señor les bendiga y sea con ellos. Y a nuestros hermanos del Presbiterio de Colima y Michoacán les enviamos un fraternal saludo en Cristo y en el momento en que Dios así lo permita y determine, estaremos pronto también de regreso con ellos. Mateo 15, 21 al 28, leemos unidos de pie el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, que dice así: Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. Tomen asiento, por favor. Nuestro tema: una fe persistente. 3 preguntas. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es su fundamento y su sustento? ¿Cómo es la fe persistente? Y 3, ¿cómo es nuestra fe? En primer lugar, de manera muy breve y sucinta, en cuanto a la primera pregunta, decimos, conforme a Hebreos 11:1, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por otro lado, en cuanto al fundamento y sustento, tenemos
no solo que mencionar simplemente la cita de Romanos 12:3, sino sobre todo Efesios 2:8. Dice el apóstol Pablo: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No solo la fe es don de Dios, sino por medio de esa fe que viene de Dios, ahora nosotros somos salvos para la gloria del Señor. Por otro lado, Hebreos 12:2 dice que Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Eso explica el por qué el Señor Jesús le dijo a Pedro: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a Dios para que tu fe no falte. Conscientes de ello, los discípulos en algún momento del ministerio del Divino Maestro le dijeron: Señor, aumentanos la fe. En tercer lugar, dice el apóstol Pablo a los Gálatas 5:22 que la fe es una de las 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, que es, entre otras cosas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así que Dios, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son el fundamento y el sustento de nuestra fe. Esa fe que nos ha hecho salvos y mediante la cual nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, viene de Dios y no de nosotros mismos. Y por ello alabamos y glorificamos su nombre. A más de esto, la palabra de Dios vivifica, fortalece, confirma nuestra fe. Porque el apóstol Pablo en Romanos 10:17 claramente dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que el elemento divino es determinante para nuestra fe. Es determinante para permanecer fieles en el camino del Señor y afrontar en victoria los problemas, las luchas y toda adversidad, y habiendo acabado todo, como dice el apóstol, estar firmes. Pasamos a considerar ahora la segunda pregunta: ¿cómo es la fe persistente? 4 características, por lo menos de acuerdo al pasaje que leímos de Mateo 15, 21 al 28, encontramos 4 características que distinguen la fe persistente. En primer lugar, la fe persistente cree firmemente lo que el Señor es y lo que Él puede hacer. Fíjese bien, cree firmemente lo que el Señor es en sí mismo
y lo que Él puede hacer. Significa, entre otras cosas, que la fe persistente no depende de las circunstancias de nuestro entorno, sino de lo que el Señor Jesucristo es y de lo que Él puede hacer. ¿Quién era el Señor Jesús para la mujer cananea? De acuerdo a la primera expresión que registra el evangelista Mateo, reconoce que Jesús es el Señor. Reconoce que en cuanto a la carne viene de David. Y por ello exclama: Señor, Hijo de David. Dicho de otra forma, en esa exclamación o clamor está reconociendo que el Señor Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, es el Hijo de Dios. Y eso, más allá de su carga, de la lucha que ella siente por el ataque demoníaco contra su hija, eso, su fe, le impulsa a exclamar desde lo más profundo de su corazón, en medio de aquella multitud que iba tras Jesús, para decirle: ten misericordia de mí. Ella estaba consciente, en esa pequeña frase o exclamación, no solo de lo que el Señor Jesús es, sino de lo que Él puede hacer. Y por ello ella exclama: ten misericordia de mí. Esto es, compadécete. Y su exclamación, entre otras cosas, obedece al hecho de que se reconoce como una mujer cananea, como una mujer extranjera, como una mujer que no tiene derecho a nada. Sin embargo, más allá de ese estereotipo, de ese paradigma, de ese pensamiento, ella sigue adelante, exclamando una y otra vez la misericordia del Señor, porque ella sabe lo que Él es, y sabe que no solo es el Hijo de Dios, sino además sabe que Él es bueno, que Él es misericordioso y que Él es poderoso. Aleluya. Todos estos elementos contribuyen para que ella, impulsada por su fe, clame al Señor, sabiendo que ese clamor va a tocar el centro de su amante corazón y va a responder conforme a su gracia, conforme a su misericordia, conforme a su bondad y sobre todo conforme a su poder. Aleluya. Segunda característica de la fe persistente. La fe persistente no desiste, persevera. ¿Por qué decimos esto? Porque en primer lugar, de acuerdo con lo que leímos en el versículo 23 e incluso en el versículo 24, 25 y 26, parece que el Señor Jesús la ignoró, o incluso podríamos decir, parece que la menospreció, porque claramente dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Pero no solo esta actitud del Señor,
sino de los discípulos, a quienes les resultó en algún momento molesto el grito, la exclamación o clamor de aquella mujer cananea, a tal punto que tuvieron que acercarse al Señor para decirle: ordena que calle, porque da voces tras nosotros. Es más, despídela, que se vaya, porque no tiene derecho no solo a clamar, sino incluso a recibir las bendiciones de Dios. Olvidaron que aquellos que consideramos muchas veces menos dignos son los que más necesitan de Dios. Y así, muchas veces, hermanos amados, nos sucede a nosotros, porque en ocasiones efectivamente no nos sentimos dignos de acercarnos al Señor. E incluso cuando se nos anunció el Evangelio, llegamos a expresar: ya que mejore mi vida, ya que me porte mejor, entonces voy a ir. O bien, después de que llegamos, oramos y presentamos una necesidad delante del Señor y no vemos respuesta aparente en el tiempo y en la forma en que nosotros la demandamos de Dios, desistimos, nos cansamos y dejamos de orar. Esto es, dejamos de ser persistentes, porque nuestra fe no es lo suficientemente sólida como para permanecer firme en lo que el Señor es y en lo que el Señor puede hacer. Por ello, es importante que, lejos de desistir, nosotros siempre persistamos en aquello que es conforme a la voluntad de Dios, en aquello que nosotros creemos que Dios hará. Orando sin cesar, venceremos, y a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es decir, recibiremos lo que nosotros le pedimos al Señor. Luego entonces sigamos creyendo lo que el Señor es, lo que el Señor puede hacer, y no desistamos, sino persistamos en esa fe, en ese clamor, como aquella mujer cananea, que a pesar de ese aparente menosprecio del Señor Jesús, a pesar de lo dicho por los discípulos y de lo expresado de manera clara por el Señor: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel, para después decirle: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ni esas palabras hicieron desistir a aquella mujer. Y digo esto porque muchas veces nosotros desistimos y no persistimos, no solo porque no recibimos tiempo y forma lo que nosotros pedimos, sino muchas veces porque las circunstancias no nos son favorables y todo lo vemos contrario. No era nada favorable para aquella mujer cananea acercarse al Señor, sobre todo por el concepto que se tenía, no solo de los extranjeros, sino de manera especial de los cananeos. Y sin embargo, ella siguió adelante. Lo dicho por el Señor: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, tampoco le hizo menguar ni retroceder. Y sobre todo, el tercer momento, cuando el Señor Jesús dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oh, hermanos, ¿qué habríamos hecho nosotros si hubiéramos escuchado algo semejante? Si a veces nos entristecemos, nos dolemos cuando el pastor no ora por nosotros, cuando los hermanos no nos visitan, cuando los hermanos no nos llaman, cuando no sentimos su compañerismo, su solidaridad cristiana,
Eso nos desanima, nos alienta. Sin embargo, a pesar de lo que aquella mujer escuchó del mismo Señor Jesús, repito, no desistió, sino que perseveró. Tercera característica de la fe persistente es argumentativa. ¿Qué significa esto? Que debe ser razonada, fundamentada. Cuando aquella mujer escuchó de lo que el Señor Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, ella argumentó: sí, Señor, estoy consciente que puedo ser considerada como un perrillo, porque así se conceptuaba precisamente a los cananeos o extranjeros. Estoy consciente de ello, estoy consciente que no tengo derecho a clamar ni a pedir nada de ti. Sin embargo, dijo aquella mujer, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Un argumento sólido, consistente, que hizo precisamente que el Señor respondiera: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Bendito sea el Señor para siempre. Por ello, cuando Dios le dijo a Moisés que él no iría con ellos más en el desierto, Moisés subió al monte. Otros 40 días, otros 40 noches para estar intercediendo ante el Señor por el pueblo. Y argumentó las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y argumentó las promesas que Dios mismo le había hecho a Moisés. Y ante ese clamor u oración argumentativa, Dios llegó un momento en que le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aleluya. Ese es el argumento que presenta en su oración Esdras, que presenta en su oración Nehemías, que presenta en su oración el profeta Daniel, para decir: Señor, clamamos a ti, no confiando en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Porque cada uno de estos personajes sabía lo que Dios es, sabía lo que Dios podía hacer. Y de ahí su clamor, de ahí su oración, de ahí su intercesión, pero sobre todo de ahí también la respuesta de Dios. Así que cuando nosotros nos acerquemos al altar para implorar el favor del Señor, razonemos, argumentemos bíblicamente nuestra petición. Señor, tú dijiste: el que pide, recibe; el que busca, halla; al que toca, le será abierto. Señor, tú dijiste que si 2 o 3 nos convenimos aquí en la tierra sobre cualquier cosa que pidamos, tú la harás, para que Dios sea glorificado en ti y tú en Dios. Señor, tú dijiste: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre sus manos pondrán sobre los enfermos y estos sanarán. Allí estamos fundamentando, estamos razonando, estamos argumentando nuestra petición al Señor, partiendo no solo de lo que el Señor es, sino de lo que Él ha prometido hacer. Al que cree, dice el Señor, todo le es posible. Y por ello la cuarta característica: la fe persistente es recompensada. Es decir, recibe lo esperado.
Y por ello, cuando el Señor Jesús le dice a aquella mujer, grande es tu fe, se ha hecho así como tú quieres, claramente dice el Evangelio que al instante su hija, que a distancia estaba siendo afectada por un demonio, quedó libre por el poder de la palabra del Señor Jesús. Porque Él vino a libertar a los cautivos. Él vino a dar vista a los ciegos y a los presos apertura de la cárcel. Alabado sea el Señor para siempre. Así que, amados hermanos, la fe persistente es coronada, es recompensada y siempre recibe lo que nosotros esperamos. Aunque, como aquella mujer, cuando nos acerquemos al altar, quizá nos sintamos indignos, quizá nos sintamos inmerecedores. Sin embargo, como dice el escritor de la epístola a los Hebreos, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro, amparados y cubiertos en la sangre preciosa que Cristo derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Así que, amados hermanos, vivamos en la seguridad de saber que aquello que pedimos, conforme a la voluntad de Dios, vendrá, porque el Señor, nuestro Dios, es fiel. Conoce pues, oh Israel, que Jehová tu Dios es Dios fiel. Él es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Tercer asunto, ¿cómo es nuestra fe? ¿Es una fe persistente o es una fe light? Una fe light es aquella que no corresponde a lo que Dios espera de nosotros. Una fe light es aquella que está condicionada no a lo que el Señor es y puede hacer, sino a nuestro entorno y a nuestras circunstancias. Porque muchas veces cuando nos dicen que el diagnóstico médico no es favorable, como que decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde está el cumplimiento de tus promesas? ¿Dónde está tu fidelidad? Y llegamos a encarnar la expresión de Gedeón. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos han sobrevenido todas estas cosas? ¿Dónde están las maravillas que nos contaron nuestros padres? Y cuando nosotros lo que vemos en nuestro entorno, lejos de ser favorable, es adverso, muchas veces nos debilitamos en nuestra fe y dejamos de pedir, e incluso algunos dejan de seguir en el camino del Señor porque sienten que Dios les falló, porque creen que Dios no cumplió sus promesas. ¿Por qué murió mi padre? ¿Por qué murió mi hijo? Y nos olvidamos que independientemente de que Dios en su soberanía responda como a Él bien le parezca, aunque nosotros no estemos de acuerdo y confrontemos a Dios, Dios sigue siendo Dios.
Dios sigue siendo amor, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo fiel, bendito sea Él para siempre. Así que, amados hermanos, que nuestra fe no sea una fe light, que esté sujeta o condicionada a las circunstancias, sino a lo que el Señor es y Él puede hacer, para que de esa manera usted y yo veamos su gloria. La fe de la mujer cananea no fue una fe light, una fe ligera, sino una fe persistente. Porque efectivamente la fe persistente es una fe firme, es una fe inamovible, es una fe inquebrantable, como la de aquel patriarca Job, que independientemente de todo lo que sufrió y padeció, él llegó a decir: aunque me matare, en él esperaré. Aleluya. Más allá de lo que decían sus supuestos amigos respecto a Job, su corazón y su fe estaba arraigada y cimentada en Dios. Yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. Así que, amados hermanos, siguiendo este ejemplo, siguiendo esta enseñanza y siendo inspirados por el testimonio de los héroes de la fe que nos da el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, que nuestra fe sea firme, inamovible, inquebrantable, aunque todo parezca y en realidad sea adverso. Hermanos, Dios sigue siendo Dios, y el Señor es el mismo ayer, hoy y para siempre. Aleluya. Fe no es rendición ni resignación, sino convicción de que el Señor hará lo que ha prometido en su tiempo y a su manera. Si nosotros hacemos nuestro esto, entonces, hermanos amados, veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria del Señor en la respuesta que Dios dará a nuestras peticiones. Dios, amados hermanos, es la fuente y sustento de nuestra fe. Vayamos siempre a Él. La Biblia vivifica nuestra fe. Volvamos nuestro corazón a la palabra. Agosto, mes de la Biblia. Volvamos nuestro corazón a la palabra, porque dijo el Señor: ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La fe no la vamos a encontrar encapsulada en la farmacia, aunque sea la farmacia que se llama la farmacia de Dios. No, la fe que viene de Dios no la vamos a encontrar en una inyección para fortalecernos en fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y si el Señor es el sustento de nuestra fe, entonces, amados hermanos, vayamos siempre a Él, para que, como dijeron aquellos discípulos, aumente nuestra fe. Y en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, si nosotros estamos en Dios, recuerda que el Señor Jesús, así como intercedió por Pedro, también pedirá por ti, por mí y por todos, para que nuestra fe no nos falte. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, pero hay poder en la sangre preciosa del Cordero. Así que, amados hermanos, la fuente de fe, que es Cristo, está, hermanos, brotando raudales de fortaleza, de riqueza en Dios, para que nosotros abrevemos de esa fuente. Que nuestra fe sea una fe persistente. Que nuestra fe, amados hermanos, no desista.
sino perseveremos. Que nuestra fe sea argumentativa. Y si esto es así, entonces nuestra fe será recompensada. Así que nuestra fe no sea una fe light, sino una fe firme, una fe inamovible, una fe inquebrantable, como la de aquel Job y como la de aquellos héroes de la fe que presenta el capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. En esta mañana, hermanos amados, yo le invito para que, al igual que aquella mujer cananea, tal vez haya alguien aquí que no se sienta digno ni merecedor de acercarse aquí al altar, de levantar sus manos y de pedir al Señor que lo ayude, que lo asista, que lo fortalezca, que lo sane, que lo bendiga, que lo libere. Pero nos acercamos al altar cubiertos con la sangre preciosa del Cordero y en plena certidumbre de fe. Y si esto hacemos, y lo hacemos como aquella mujer cananea que clamó al Señor y dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, el Señor nos va a escuchar y el Señor nos va a responder. Aquella mujer, en un segundo intento, después de que le decían calla, después de que los discípulos le dijeron al maestro despídela, ella llegó hasta el mismo Señor y se postró a sus pies. Se humilló delante del Señor para decirle: Señor, socórreme. Que en esta mañana, en ese mismo espíritu de fe persistente de aquella mujer cananea, y reconociendo lo que el Señor es y lo que Él puede hacer, yo le invito para que se acerque al altar y le digamos: Señor, socórreme. Señor, sáname. Señor, ayúdame. Señor, levántame. Señor, fortaléceme. Señor, restáurame. Señor, ven a mí. Y así como el clamor de aquella mujer tocó el centro mismo del corazón del Señor, hermano, hoy, hermana amada, hoy, que tu oración toque el centro del corazón del Señor Jesús, para que así como el Señor le dijo a aquella mujer, también se lo diga a usted: sea hecho como tú quieras, hágase contigo como has pedido, hágase contigo como has orado, hágase contigo como has clamado. Y en esta mañana usted recibirá del Señor esa respuesta que ha estado esperando, ese milagro por el cual ha estado orando, por el cual ha estado ayunando. Hermanos amados, oremos al Señor. Padre, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras la actitud de fe que debemos asumir ante nuestros problemas. Aquella mujer te pidió por su hija. Hoy te pedimos, Señor, por nuestros hijos. Hoy te pedimos, Señor, por la juventud. Hoy te pedimos por los intermedios. Hoy te pedimos por los secundarios. Hoy te pedimos, Señor, por los niños. Te rogamos que tú los guardes.
que tú seas escudo alrededor de ellos, y que en tu nombre, Señor, toda acechanza del enemigo de nuestras almas sea reprendida, sea quitada, porque el diablo no tiene parte ni suerte en los redimidos y lavados con la sangre preciosa del Cordero. Señor Jesús, así como respondiste a aquella mujer cananea, extranjera, que no tenía derecho a nada, respóndenos en esta mañana, Señor. Somos tus hijos, somos tus hijos. Hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa de Jesucristo, el Cordero de Dios. Tú nos amas y nos amas con amor eterno y cuidas de nosotros. Tú eres fiel, Señor Jesús. Tus promesas son verdaderas y tú harás lo que has prometido. Por tanto, en esta mañana te pedimos por tu siervo Aarón Cortés Hernández. De cualquier necesidad. Te pedimos por su esposa, nuestra hermana Flor Herrera. Porque me amas. Te pedimos por su hija Karen Cortés Herrera. Te pedimos por cada uno de los miembros de la familia Cortés Herrera. Oh Señor, tú eres el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Visita a tu siervo en esta mañana, visita su casa, visita a su familia, Señor. Guárdales, sánales en tu nombre, Señor Jesucristo. Tú llevaste en tu cuerpo nuestras enfermedades sobre el madero y ahora por tu llaga somos nosotros curados, Señor. Toma en tus manos la petición del varón, la petición de la mujer. Toma en tus manos, Señor, la vida de esta tu iglesia central y de toda tu iglesia cristiana interdenominacional, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a que nuestra fe sea una fe persistente, inamovible e inquebrantable, Señor. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor. Bendito tu nombre.